La noche que cambiaría la historia del mundo comenzó en una pequeña sala de Jerusalén. Jesús, sabiendo que su hora estaba cerca, reunió a sus discípulos para compartir la que sería su última cena juntos. La tensión en el aire era palpable, aunque muchos de los discípulos no comprendían plenamente lo que estaba a punto de suceder. Jesús, con una serenidad que escondía el dolor que cargaba en su corazón, comenzó a preparar el ambiente para algo más profundo que una simple comida. Esta cena no sería solo la última que compartirían en esta vida, sino la institución de un pacto eterno. Mientras los discípulos tomaban sus lugares, Jesús tomó el pan y, en un gesto lleno de simbolismo, lo partió, diciendo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Luego, alzó la copa de vino, sus ojos recorrieron el rostro de cada uno de sus amigos y pronunció palabras que resonarían por siglos. «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados». Sin que lo supieran, en ese momento estaban siendo testigos del nacimiento de lo que más tarde conoceríamos como la Santa Cena, un acto que los seguidores de Cristo recordarían a lo largo de la historia. Pero la atmósfera pronto cambió. Jesús, con la calma de quien lo ha previsto todo, se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos. Este acto de humildad desconcertó a todos. ¿Cómo el Maestro, el Hijo de Dios, podía rebajarse a realizar una tarea reservada para los siervos? Sin embargo, con cada gota de agua que corría por los pies de los discípulos, Jesús les enseñaba una lección poderosa. El liderazgo y el poder en el reino de Dios no se tratan de autoridad, sino de servicio y entrega. A medida que la cena avanzaba, la conversación tomó un giro sombrío. Jesús anunció que uno de los presentes lo traicionaría. Los discípulos, desconcertados, se miraron entre sí, incapaces de creer que uno de ellos podría hacerlo. Pero Jesús sabía exactamente lo que estaba por suceder. Judas, su rostro rígido, salió de la sala en medio de la confusión. El traidor se dirigía a cumplir lo que había planeado en secreto. La hora oscura se acercaba. Con el peso de lo inevitable sobre sus hombros, Jesús guió a sus discípulos al huerto de Getsemaní, un lugar donde solía buscar refugio en la oración. Pero esa noche, su oración fue distinta. En profunda agonía, Jesús clamó al Padre, pidiendo que, si era posible, pasara de él la copa de sufrimiento que estaba a punto de beber. Sin embargo, su sumisión fue total. «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Mientras Jesús oraba, sus discípulos, incapaces de comprender la gravedad de la situación, se durmieron. De repente, el silencio del huerto fue interrumpido por el ruido de una multitud que se acercaba. Antorchas iluminaban la noche, y al frente del grupo estaba Judas, quien se acercó a Jesús con una traición disfrazada de afecto: un beso. Con ese gesto, el arresto de Jesús comenzó. El camino hacia la cruz estaba trazado, y la traición había sellado su destino. Tras su arresto en el huerto de Getsemaní, Jesús fue llevado rápidamente ante las autoridades religiosas de Jerusalén. Era de noche, y los líderes del Sanedrín estaban decididos a juzgar a Jesús en secreto, lejos del ojo público. Su intención no era la justicia, sino encontrar cualquier excusa para condenarlo. Las acusaciones eran muchas, pero la más grave, la que pondría en juego la vida de Jesús, fue la de blasfemia. Él había afirmado ser el Hijo de Dios, una declaración que enfurecía a los líderes religiosos. En medio del juicio, Jesús permaneció en silencio. Su calma, en contraste con la furia y el odio de sus acusadores, solo hizo que la tensión aumentara. Cuando finalmente respondió a la pregunta clave del sumo sacerdote: ¿eres tú el Hijo de Dios?, Jesús no negó su identidad. En ese momento, el Sanedrín explotó en ira. Para ellos,
Esa era la prueba que necesitaban para condenarlo a muerte. No importaba si las pruebas eran inconsistentes o si el juicio había sido manipulado. Ya habían decidido su destino. Mientras tanto, fuera del juicio, Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, esperaba en el patio del sumo sacerdote. La noche fría y tensa lo envolvía mientras intentaba permanecer cerca sin ser notado. Pero entonces ocurrió lo que Jesús ya había predicho. 3 veces, Pedro fue reconocido como uno de los seguidores de Jesús, y 3 veces lo negó, jurando que no lo conocía. Y cuando el gallo cantó, la vergüenza cayó sobre él como un peso insoportable. Pedro huyó, abrumado por la culpa de haber traicionado a su maestro en su momento más oscuro. Jesús fue llevado ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Los líderes religiosos sabían que no podían ejecutar la sentencia de muerte sin la aprobación de Roma. Pilato, por su parte, no veía a Jesús como una amenaza, y mucho menos alguien merecedor de la muerte. Sin embargo, la presión de los líderes religiosos y la creciente multitud lo pusieron en una posición difícil. Pilato, en un intento de evitar condenarlo, lo envió a Herodes, esperando que él resolviera el dilema. Pero Herodes, después de burlarse de Jesús y no encontrar ninguna razón para condenarlo, lo devolvió a Pilato. De nuevo frente al gobernador, la situación se tornó crítica. Pilato ofreció liberar a Jesús, pero la multitud, manipulada por los líderes religiosos, pidió en su lugar la liberación de un criminal llamado Barrabás. Los gritos «¡Crucifícalo!» resonaban por toda la plaza. Pilato, incapaz de resistir la presión política y social, se lavó las manos simbólicamente, declarando que no era responsable de la sangre de Jesús. Con eso, selló el destino del hombre que muchos habían proclamado como el Mesías. Antes de ser llevado a la cruz, Jesús fue entregado a los soldados romanos para ser flagelado. Los golpes del látigo cayeron sobre su espalda sin piedad, desgarrando su piel. Luego, los soldados, en un cruel acto de burla, le colocaron una corona de espinas sobre la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura, diciendo sarcásticamente: «¡Salve, Rey de los judíos!». Las risas y golpes resonaban en el aire, pero Jesús, debilitado y sangrante, soportaba en silencio. La tortura no solo era física, sino también psicológica, mientras lo humillaban ante la multitud. Así, Jesús, el hombre que había sanado a los enfermos, levantado a los muertos y enseñado con autoridad divina, fue condenado injustamente por aquellos que no querían reconocerlo. Ahora, con su cuerpo maltratado y su destino sellado, comenzaba el camino hacia la cruz, el desenlace inevitable de una serie de juicios llenos de odio y manipulación. Pero lo que estaba por venir sería aún más devastador, ya que el peso de la crucifixión se cernía sobre él. El camino al Gólgota fue largo y doloroso. Jesús, debilitado por la flagelación, llevaba sobre sus hombros el peso de la cruz que sería el instrumento de su muerte. Sus pasos eran lentos, tambaleantes, y en más de una ocasión cayó al suelo, incapaz de soportar la carga. La multitud que lo seguía estaba dividida entre los que lo insultaban y se burlaban, y aquellos que lloraban por él. En medio de ese caos, un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado por los soldados romanos a cargar la cruz por Jesús. Aquel hombre, un extranjero, se vio inesperadamente arrastrado a participar en el momento más crucial de la historia. Cuando llegaron al Gólgota, también llamado la Calavera, el lugar de las ejecuciones, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. El sonido de los martillos retumbaba mientras los clavos perforaban sus manos y pies. A su lado, 2 criminales también estaban siendo crucificados. Pero a diferencia de ellos, Jesús no había cometido ningún crimen. A pesar de las burlas y el dolor insoportable,
Sus primeras palabras desde la cruz fueron una oración de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso en medio de su sufrimiento, el corazón de Jesús seguía lleno de misericordia por aquellos que lo estaban matando. Mientras el tiempo pasaba, uno de los ladrones crucificados junto a Jesús se unió a la multitud en las burlas, desafiando a Jesús a que lo salvara si realmente era el Mesías. Pero el otro ladrón, reconociendo la inocencia de Jesús, lo defendió. Con humildad pidió a Jesús que lo recordara cuando entrara en su reino. Y Jesús, con una promesa de esperanza, le respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». El dolor de la crucifixión era indescriptible. La respiración se volvía cada vez más difícil a medida que las horas pasaban. Aún así, Jesús pronunció palabras que cambiarían la historia. A su madre, María, y al discípulo Juan les encomendó una nueva relación. «Mujer, he aquí tu hijo», y a Juan, «He aquí tu madre». En sus últimas horas, Jesús no dejó de cuidar a los suyos. Luego, el cielo comenzó a oscurecerse. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad inexplicable cubrió toda la tierra. Este fenómeno, junto con la agonía visible de Jesús, dejó a muchos testigos perplejos y aterrados. Y entonces, en su momento final, Jesús, con voz débil pero decidida, clamó: «Consumado es». Con esas palabras, completó la obra por la que había venido al mundo, la redención de la humanidad. Inmediatamente después, entregó su espíritu al Padre, diciendo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». En el momento de su muerte, la tierra tembló. Un terremoto sacudió Jerusalén, y el velo del templo, que separaba el lugar santísimo del resto, se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo. Era un símbolo poderoso. La barrera entre Dios y la humanidad había sido eliminada. Las tumbas de los santos se abrieron, y algunos de ellos fueron vistos caminando por la ciudad, un testimonio del poder que emanaba de la muerte de Jesús. Los soldados romanos, testigos de estos eventos sobrenaturales, quedaron atónitos. Uno de los centuriones, al ver cómo Jesús había muerto y al sentir la magnitud de los signos que lo acompañaban, exclamó con asombro: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Aunque parecía que la muerte había triunfado, algo mucho más grande estaba ocurriendo. Jesús había entregado su vida, pero la historia no terminaría en la cruz. Después de la muerte de Jesús, su cuerpo fue retirado de la cruz con gran urgencia. La Pascua se acercaba y no podían dejar el cuerpo colgado durante ese día sagrado. Un hombre llamado José de Arimatea, un discípulo secreto de Jesús, se presentó ante Pilato para pedir permiso de sepultar el cuerpo. José, un hombre de gran influencia y riqueza, también era miembro del Sanedrín, el consejo que había condenado a Jesús. Sin embargo, en su corazón reconocía la inocencia de Jesús y quiso honrarlo en su muerte. Pilato concedió su petición, y José, junto con Nicodemo, otro seguidor de Jesús, prepararon el cuerpo para su sepultura. El cuerpo fue envuelto en lino limpio y perfumado con mirra y áloes, tal como era costumbre entre los judíos. Luego, lo colocaron en una tumba nueva que José había preparado para sí mismo. Esta tumba estaba excavada en la roca y situada en un jardín cerca del lugar de la crucifixión. Tras depositar el cuerpo, rodaron una gran piedra a la entrada, sellando así la tumba. Todo parecía haber terminado. El cuerpo del Maestro reposaba en la oscuridad de la sepultura. Sin embargo, los líderes religiosos, aún preocupados por las palabras que Jesús había pronunciado antes de morir, recordaron que había dicho que resucitaría al tercer día.
Temían que los discípulos pudieran robar el cuerpo y engañar al pueblo diciendo que Jesús había resucitado. Para evitarlo, convencieron a Pilato de que colocara guardias en la tumba y sellara la piedra. Creían que con estas medidas podrían evitar cualquier intento de falsificación. Pero entonces llegó el tercer día. En la madrugada del domingo, algunas mujeres que seguían a Jesús, entre ellas María Magdalena, se dirigieron a la tumba para ungir su cuerpo, una muestra final de amor y respeto. Mientras caminaban, se preguntaban quién podría ayudarles a mover la enorme piedra. Sin embargo, al llegar, quedaron impactadas al ver que la piedra había sido rodada. La tumba estaba abierta, y al asomarse, descubrieron que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. En ese momento, un ángel, radiante y lleno de luz, apareció ante ellas. Las mujeres, aterradas y confundidas, cayeron al suelo. Pero el ángel, con una voz llena de paz, les dijo: «No temáis, vosotras buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde lo pusieron». Con esas palabras, todo cambió. La muerte no había sido el final, la tumba estaba vacía y Jesús había cumplido su promesa de vencer a la muerte. Llenas de asombro y alegría, las mujeres corrieron a contar a los discípulos lo que habían visto. En su camino, Jesús mismo se les apareció. María Magdalena fue la primera en reconocerlo y al caer a sus pies, lo adoró. Jesús les dio instrucciones claras. Debían ir y decir a sus hermanos que pronto los vería en Galilea. Las mujeres, sin perder tiempo, llevaron el mensaje de la resurrección a los discípulos, quienes al principio no creyeron sus palabras. Pero más tarde, Jesús se apareció a ellos también. Primero a algunos en el camino a Emaús y luego a todos reunidos en una sala cerrada. La tumba vacía y la resurrección de Jesús marcaron un nuevo comienzo. El poder de la muerte había sido derrotado y las promesas de Jesús se habían cumplido. Aunque la tristeza de su crucifixión había sido devastadora, ahora la esperanza y el gozo inundaban a sus seguidores. Lo que parecía ser el final era en realidad el inicio de una nueva era de vida y fe. Después de la resurrección, Jesús no solo dejó una tumba vacía como señal de su victoria sobre la muerte, sino que se apareció personalmente a muchos de sus seguidores, confirmando que estaba vivo. Una de las primeras apariciones ocurrió en el camino a Emaús. 2 discípulos, desanimados y llenos de dudas tras la crucifixión, caminaban hacia una aldea a unos kilómetros de Jerusalén. Mientras discutían lo sucedido, Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos, aunque ellos no lo reconocieron de inmediato. Mientras caminaban, Jesús les explicó cómo todo lo que había sucedido, desde su muerte hasta su resurrección, estaba profetizado en las Escrituras. Solo al sentarse a la mesa para compartir el pan con ellos, sus ojos se abrieron y lo reconocieron. En ese instante, Jesús desapareció, y los discípulos, llenos de asombro, corrieron de regreso a Jerusalén para contar a los demás lo que habían experimentado. Poco después, Jesús se apareció a todos los discípulos reunidos en una sala cerrada. Aunque estaban llenos de miedo, pensando que eran alucinaciones o fantasmas, Jesús los calmó, mostrándoles las heridas en sus manos y costado como prueba de que realmente era Él. Sin embargo, uno de los discípulos, Tomás, no estaba presente en esa ocasión. Cuando los demás le contaron lo que habían visto, él dudó y declaró que no creería a menos que pudiera ver y tocar las heridas de Jesús con sus propios ojos. Una semana después, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos, y esta vez, Tomás estaba presente. Jesús, con gran compasión, le ofreció a Tomás la oportunidad de tocar sus heridas, pero antes de hacerlo, Tomás cayó de rodillas y exclamó: «Señor mío y Dios mío». Jesús le respondió:
porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Estas palabras no solo consolaron a Tomás, sino que resonaron en los corazones de todos los futuros creyentes, enfatizando la importancia de la fe. Antes de partir definitivamente, Jesús dio a sus discípulos una misión clara y poderosa, la Gran Comisión. Les instruyó que fueran a todas las naciones, predicando el Evangelio y haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les aseguró que no estarían solos, prometiendo que recibirían el poder del Espíritu Santo, quien los guiaría y fortalecería en su misión. Finalmente, llegó el momento de la ascensión. Jesús llevó a sus discípulos a las afueras de Jerusalén, hasta el Monte de los Olivos. Allí, después de bendecirlos, comenzó a elevarse hacia el cielo, desapareciendo de su vista entre las nubes. Los discípulos, maravillados, se quedaron mirando al cielo hasta que dos ángeles se aparecieron y les dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá de la misma manera en que lo habéis visto irse». Estas palabras confirmaron que Jesús no solo había ascendido, sino que un día regresaría tal como lo había prometido. Con esta promesa, los discípulos regresaron a Jerusalén llenos de gozo y esperanza. Sabían que su misión en la tierra apenas comenzaba y que no estarían solos. El Espíritu Santo, tal como Jesús lo había prometido, vendría sobre ellos para capacitarlos y guiarlos en su tarea de llevar el mensaje de salvación al mundo. Así, la historia de la resurrección y ascensión de Jesús se convirtió en el fundamento sobre el cual la iglesia cristiana se levantaría y expandiría, llevando el mensaje de vida y esperanza a todas las naciones.